Ahora, hablemos de la competencia del tribunal arbitral. El tribunal arbitral, como bien sabemos, es competente para conocer el fondo de la controversia, es decir, para solucionar el problema. La entidad rechazó la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista. Bien, y el contratista pues no está de acuerdo con ese rechazo. El tribunal arbitral pues va a emitir un laudo para solucionar esa controversia. Es decir, si al contratista le correspondía gozar de esa ampliación de plazo, o si no le correspondía, o si le correspondía, pero de manera parcial. No los 100 días solicitados, sino 60 días. Ok, esa es la competencia del tribunal arbitral, resolver el fondo del problema. Pero también puede decidir sobre cualquier cuestión conexa y accesoria que se promueva durante las actuaciones arbitrales, así como dictar reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas. Como pueden ver, señores, el tribunal arbitral resuelve fondo, cualquier problema que se presente durante el arbitraje y puede implementar reglas que las partes no hayan pactado o que no se encuentren establecidas en el reglamento arbitral aplicable con el objetivo de que el proceso arbitral continúe de la manera más eficiente. En otras palabras, los principales actores y los que impulsan el proceso son los árbitros, en este caso, en atención a estas facultades que poseen. ¿Qué más debemos saber respecto al tribunal arbitral? Es el único competente para decidir sobre su propia competencia. A esto se le conoce en la doctrina arbitral como el famoso principio del competence competence, es decir, que los árbitros tienen la competencia para decidir sobre su propia competencia. Competence competence. En ese Profesor, sentido, buenas noches. adelante. ¿Qué tal, Disculpe, Hernán? disculpe que le interrumpa. Una consulta. Puntualmente, qué viene a ser el laudo? El laudo. No hay una definición unánime respecto al laudo. Algunos dicen que el laudo es el documento en que consta la decisión de los árbitros. Otros dicen que el laudo es la decisión de los árbitros. En ese sentido, pues a nivel internacional, las diferentes normas no se han atrevido a definir lo que es el laudo, pero sí existe un consenso para señalar que el laudo es la decisión del tribunal arbitral emitida precisamente para resolver de manera definitiva, obligatoria e inimpugnable una controversia. ¿Bien? Eso podemos entender como laudo. Pero una definición precisa, exacta, contenida en una norma, pues no la tenemos ni en el país ni a nivel internacional. Muy bien. Ahora, si queremos ser más exquisitos todavía, podemos hablar de laudo parcial, laudo final, podemos hablar de órdenes procesales que toman forma de laudo. Bueno, hay toda una serie de disposiciones al respecto que, que evitan tener una definición unánime de laudo. Pero aquí en el Perú podemos guiarnos con esta noción que acabo de mencionarles, que el laudo es la decisión por el cual los árbitros resuelven la controversia de manera definitiva, inapelable y siendo de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Muy bien. Volviendo al principio del competence. Los árbitros pues pueden decidir sobre su propia competencia, es decir, pueden decidir sobre las excepciones, objeciones al arbitraje, relativas a cualquier controversia que se presente o que tenga como objetivo, pues dejar sin efecto el convenio arbitral o truncar el desarrollo del arbitraje, o para resolver cualquier problema que impida a los árbitros entrar al fondo de la controversia. Por ejemplo, en contrataciones del Estado, ¿cuál es una excepción que se plantea de manera bastante frecuente? Es la famosa excepción de caducidad. ¿En qué consiste la excepción de caducidad? Pues la parte demandada pone en conocimiento del tribunal arbitral
que la parte demandante ha iniciado el arbitraje fuera del plazo de caducidad establecido en la ley. Como ustedes bien saben, pues existe un plazo de caducidad específico para que ciertas controversias sean sometidas a un arbitraje. ¿Cuál es ese plazo de caducidad específico? 30 días hábiles de surgida la controversia. ¿Qué controversias tienen que ser necesariamente, si la parte así lo decide, ser impugnadas vía arbitraje dentro de ese plazo? Pues controversias sobre ampliación de plazo, resolución de contrato, liquidación, conformidad y recepción y conformidad, valorizaciones, nulidad de contrato, son las controversias que deben ser sometidas a arbitraje dentro de este plazo. Si las controversias no están sujetas al plazo de caducidad específico de 30 días, pues se aplica el plazo de caducidad general. ¿Y qué me dice el plazo de caducidad general? Que puede iniciar un arbitraje antes de que se efectúe el pago final. Entonces, ¿qué hacen los demandados básicamente? Pues están muy pendientes de que la parte demandante haya iniciado el arbitraje dentro de los 30 días o antes de que se efectúe el pago final. Si advierten que el arbitraje no se ha iniciado dentro de este plazo, pues plantean la excepción de caducidad para que el tribunal arbitral diga, efectivamente el arbitraje se ha iniciado fuera de plazo y por lo tanto la excepción de caducidad trae como consecuencia que el proceso arbitral culmine y se archive. Y por lo tanto los árbitros pierden competencia para resolver la controversia. Muy bien. ¿Quiénes son los únicos facultados para emitir un pronunciamiento respecto a esta excepción como a otras que se pueden plantear? Los árbitros, señores. Bien, los árbitros son los únicos competentes para decidir estos temas. En otros países, cuando se cuestiona la competencia de los árbitros en el marco de un arbitraje, pues los árbitros suspenden las actuaciones y es el Poder Judicial quien entra a resolver esas controversias. Ese modelo no se aplica en el Perú. En el Perú, todo lo que pasa en el arbitraje lo resuelven los árbitros. Después, cuando el arbitraje ya culminó con el laudo, recién las partes pueden hacer una revisión o pueden pedirle al Poder Judicial, a través del recurso de anulación, que haga una revisión ex post del arbitraje. Es decir, que verifique si la actuación de los árbitros estuvo ceñida a las disposiciones legales pertinentes y principalmente si el tribunal arbitral o el árbitro único respetó el famoso derecho al debido proceso. ¿Bien? Pero eso se realiza cuando el arbitraje ya terminó. Pero mientras el arbitraje está en curso, los árbitros son básicamente los que resuelven cualquier problema, cualquier excepción, cualquier oposición a su competencia que se presente durante el desarrollo